manera de que las damas, las mujeres, lean Lucas 1:66 y los hombres lean Juan 1:22. Las mujeres Lucas 1:66 y los hombres Juan 1:22. Amén. Las damas están listas. Fuerte a una sola voz. Los hombres le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Bueno, yo creo que ya hemos orado. Pueden estar cómodos, mis hermanos. La verdad, eso es una responsabilidad muy grande, predicar la palabra del Señor. Y el Señor en un momento de la historia quiso hablar directamente al pueblo, pero ellos prefirieron mejor utilizar un mediador, y en ese caso fue Moisés como mediador para hablar al pueblo. Y entonces Moisés subía y cuando bajaba decía, así dice el Señor. Y eso aún sigue sucediendo en medio nuestro. Dios usa a hombres, a seres, a vasos para hablarle a su pueblo. Y he titulado, más bien el Señor me ha llevado a titular este mensaje, ¿y tú quién eres? Amén. Creo que es una de las preguntas más nombradas e importantes en la historia, porque eso encierra la esencia y la identidad. Amén. Desde la corriente psicológica quisiera explicar un poco esto. Desde la corriente psicológica, quién eres no se limita a tu nombre o a lo que haces, sino que es la suma de tu personalidad, tus pensamientos, emociones, experiencias y valores. Es la historia que has construido a lo largo de tu vida, la forma en que te percibes y cómo eliges actuar en el mundo. Tu identidad no es algo estático, sino un proceso en constante cambio que se va formando a través de lo que vives y de las decisiones que tomas cada día. Esta pregunta es importante, mis hermanos, porque uno, nos permite evaluar el nivel de conciencia e introspección. Dos, para saber cómo se autopercibe el sujeto, qué opina y piensa de sí mismo. Y tres, para conocer si el sujeto se clasifica. En el contexto político, creo que muchos escuchamos hace mucho tiempo a alguien que dijo, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? ¿Alguno lo escuchó? Creo que eso hasta meme le hicieron a ese hombre por eso. Y de seguro él ni siquiera sabía quién era, porque cuando usted conoce y sabe quién es, eso lo condiciona a actuar de una manera correcta, justa y derecha. Pero él no sabía esto. Y sabe que desde el inicio de la Biblia encontramos este tipo de preguntas, porque Moisés precisamente cuando tiene el encuentro con el Señor, él viene y le dice, Señor, bueno, yo voy a ir al pueblo de Israel, a Egipto, pero yo necesito, Señor, digamos, como para cuando ellos me pregunten, ¿y quién te envió? Entonces, ¿yo qué les voy a decir? Entonces el Señor le dijo, dile que yo soy, te envía. Y creo que esa es una de las respuestas más claras, contundentes al respecto de esa pregunta en cuanto al Señor, porque esto es la autorrevelación de Dios, indicando que Él es Dios autoexistente, eterno, inmutable y autosuficiente. Significa que Dios no depende de nadie y existe por sí mismo, es fiel a sus promesas y su presencia es constante e incondicional con su pueblo. Vemos también en algún pasaje de la historia a un hombre llamado Pablo, que iba a destruir, iba a matar a cristianos que predicaban la palabra del Señor, y yendo de camino, el Señor le sale al encuentro y él dice, ¿quién eres, Señor?
Cada vez que encontramos, hay un encuentro entre dos personas que no se distinguen, esa pregunta siempre está enfrente. ¿Quién eres? Preséntate. O cuando usted va al colegio, cuando está en el colegio, yo cuando recuerdo que en algunas ocasiones cuando uno lo cambiaban de lugar y entraba, lo hacían a uno presentarse. Es decir, póngase de pie, diga su nombre, de dónde viene, tal, todo ese tipo de cosas. Porque es importante que la gente entienda quién eres tú. Y de acuerdo a cómo tú eres, ellos también te van a tratar a ti. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos en un salón y en el salón estuvieran los hombres más poderosos e importantes? ¿Cómo cree usted que usted actuaría? Con una reverencia, con un respeto, muy ubicados, muy atentos. No hay gente comiendo chicle, no hay gente hablando por celular, no hay nada, no, ese tipo de cosas no las hay. Porque la persona con la persona que estamos en el momento es alguien importante. Entonces, el saber con quién estamos también obra en nosotros, nos condiciona a nosotros para comportarnos. Amén. Y sabe que la identidad es demasiado importante en la iglesia. Para que haya una juventud arraigada e inconmovible es necesario que sepa quién es y a quién sirve. Amén. Hubo un hombre, unos muchachos llamados Daniel y sus amigos que fueron a un lugar muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Era una ciudad extraña, era un lugar extraño, pero ellos sabían quiénes eran, de dónde venían, sabían quién era. Y eso lo condicionó a comportarse de cierta manera. Aunque el rey se opusiera y se parara en los pelos, ellos no se postraron, ellos no dejaron de orar, ellos no dejaron de seguir con sus principios. Porque el yo saber quién soy me condiciona a actuar de una manera correcta. ¿Sabes tú que Jesús fue tentado con su identidad? Todos conocemos la historia de Jesús, amén, en sus inicios. Y ya veo a Jesús cerrando el chuzo, la carpintería y yendo rumbo al Jordán. Rumbo al Jordán a encontrarse con Juan el Bautista. Y cuando Juan lo ve, él dice, este era el que yo estaba esperando. Y Juan viene y le dice, no, pero él llega a bautizarse y él le dice, no, pero antes tú eres el que debe bautizarme a mí. Pero él dice, no, deja que se cumplan todas las cosas como son. Entonces, Juan viene y bautiza a Jesús. Y hay algo muy importante en eso, mis hermanos, que a mí me gustó muchísimo, porque dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y se escuchó del cielo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después dice la palabra, justo después de que él vive ese momento, es llevado al desierto. ¿A qué? ¿Cuál es el propósito de ir al desierto? Pues el propósito de ir al desierto era porque él necesitaba, el enemigo quería destruir, acabar con su identidad para que no cumpliera su propósito. Y si usted lee la palabra del Señor, usted encuentra que el diablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y me encanta la manera en que Jesús da respuesta a eso, y es por medio de la palabra. Porque él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Después vuelve a ser tentado y dice, si eres hijo de Dios, entonces échate abajo y habrán unos ángeles que te van a recoger. Y él por medio de la palabra nuevamente le confronta y
se me fue la palabra. Dejémoslo en lo confronta. Lo confronta. Después le dice, adórame y te daré todos los reinos del mundo. Qué ansias tenía el diablo de destruir la identidad de Cristo, de Jesús. Porque sabe que si destruye la identidad de Él, pues entonces Él no va a llevar a cabo su cometido. Y sabe, iglesia, esta noche Dios ponía en mi corazón esto. Tú dices, ¿por qué estoy tanto tiempo en el desierto? Porque salgo de una y me pasa a la otra y sigo en la otra. Y bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Pero eso tiene un propósito, mis hermanos, es crear en nosotros un carácter y una identidad. Porque créeme, Jesús no te va a llevar a cumplir su propósito sin saber tú quién eres. ¿Sabe? El Señor estaba tan claro con esto que aún después de ese momento y después de haber cumplido todo su propósito, estando en la cruz, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de ahí. Pero Él sabía quién era y el propósito que debía cumplir. ¿Y sabe quién era Él? Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Sabe, el saber él el compromiso que tenía y el propósito le impidió bajarse de la cruz. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero teme de que no sepas quién eres porque te puedes bajar de la cruz. ¿Qué tal si Él de pronto te deja así como estás? Y llegas a estar en la cúspide de tu propósito por el cual te llamó, por el cual estás. Y te llega la tentación y te dicen, entonces tú no eres el evangélico, tú no eres eso, y actúas de una manera incorrecta. Eso no quiere Dios con nosotros. Yo quisiera preguntarle a la iglesia si saben ustedes qué dice Dios de ti. Emerson, ¿tú qué crees que dice Dios de ti? Que te ama. Hermano Ramón, ¿usted qué cree que dice Dios de usted? Amén. Albert, si yo, un caso hipotético, eso es algo muy loco. Si llegara yo donde el Señor y yo le dijera, Señor, ¿y ese qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo es? ¿Qué crees tú que diría Dios de ti? No sabes. No, y es que yo tampoco sé. Estamos embalados. Porque no le está la respuesta de, o sea, si yo le digo a alguien, ve, ¿tú qué piensas de Julano? Pues esa persona no puede tener algún peso, algún estatus, alguna posición, pero la respuesta quizás no va a llenar. Pero el que te conoce, aun cuando nadie te ve, allá en lo secreto, ¿qué dice Dios de ti? Sabe, a mí me asombra mucho en la Biblia hay unos pasajes que el Señor como que descubre el telón de lo que pasa en lo que nosotros no vemos. Uno es del joven, del rico y Lázaro, de cuando él está en el seno de Abraham y todo ese proceso que vive. Pero eso que pasa en el cielo con Job, eso es algo de otro nivel. Que viene y dice la palabra y el Señor como que abre el telón para que vean lo que está sucediendo y que llegan los ángeles y llegan todos y entre esos llega el que no debería llegar pero llegó y está ahí. Y el Señor con el pecho alzado me lo imagino diciendo, ¿y qué piensas de Job?
¿Qué te parece? Ese es de los míos, de los parados, como dicen por ahí. Me lo imagino diciendo, ¿lo has visto cómo me hace ofrendas y me adora? ¿Lo ves cómo me exalta? ¿Lo ves cómo me canta? ¿Lo ves cómo me anuncia? Y me conmueve mucho eso, hermano, porque creo que Dios tiene tanto que decir de nosotros. Y Cristian dijo ahora ese texto, dilo. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Dios ha entregado tanto en nosotros, mis hermanos, que a veces ni siquiera nos las creemos. Por eso es importante de que usted sepa y tenga muy claro quién es. Porque si no sabe quién es, cualquier vientico lo tumba. Y sabe, quisiera entrar ya en ese momento en la historia de Juan el Bautista, porque a mí me ha impactado mucho esa historia de Juan el Bautista y sus inicios con su padre Zacarías. Porque Zacarías entra y es escogido para entrar en el lugar santo, a ofrecer incienso al Señor. Y mientras está ahí, antes de llegar a la puerta, se encuentra con un ángel y le dice, oye, yo sé que ya estás viejo y que tu esposa es estéril y que no puedes dar hijos. Pero me encanta algo, hermanos, y es el poder de Dios que hace en la gente, en nosotros, que utiliza vientres estériles para sembrar una semilla fértil. Y él le dice, y él como todo incrédulo no le cree. Si a mí se me aparece un ángel aquí, le digo que yo no. Si se nos apareciera un ángel o el Señor aquí, yo creo que no quedaríamos ni siquiera sentados, estaríamos en el suelo. Y él vive ese momento y el Señor viene y le tapa la boca. Y le dice, no vas a volver a hablar. Y sale Zacarías del templo. Bueno, yo no sé hacer como hace Nelson. Así como, eso. Intentando hablar, pero no le sale. Intentando decir lo que vivió y a quien vio y lo que sintió, pero no poder decirlo. Y entonces ya todos conocen cómo se da eso. Elizabeth queda embarazada, aún a su edad avanzada. Y estando ella ya embarazada, entonces el ángel vuelve y se aparece, pero a María. Y ya tiene el momento pues ahí con María y todo, y le dice, ve, Elizabeth está embarazada y está embarazada de un hombre que va a abrir el camino para el que tú tienes en el vientre. El propósito de él es ese, no es más. Y entonces yo me la imagino toda emocionada y dice, yo voy a ir a verlo, quiero conocer, quiero ver qué sucedió. Y llega a la casa de Elizabeth y cuando María saluda a Elizabeth, Juan el Bautista brinca, salta dentro del vientre de ella. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y yo me imagino que los que estaban ahí decían, wow, yo no sé quién es ese que está en el vientre, pero debe tener un propósito impresionante, único. Y ahí es donde está el texto que ustedes, las mujeres, leyeron, que dice, y todos los que las oían, las guardaban en sus corazones, en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él.
Juan el Bautista fue el que abrió brecha. Después de todo ese tiempo de silencio, fue el que abrió brecha al Señor, al Mesías. Y los cultos de él no eran con aire acondicionado, mi hermano. Los cultos de Juan el Bautista eran en el desierto. Y yo me imagino la gente corriendo, llegó Juan el Bautista y los fariseos esperando que se les llene el templo. Y viendo pasar la gente y preguntando, hey, ¿para dónde van? ¿Dónde la reunión? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, vamos para el culto donde está Juan el Bautista. Y sus palabras, dice la palabra, que eran como fuego, y por eso le preguntaron, hey, ¿eres tú, Elías? Porque hablas con una claridad, un poder, una autoridad que no la tiene todo el mundo. O quizás eres el Mesías. Pero él actúa de una manera muy sabia. Y demuestra y saca en sí todo lo que es Juan y el propósito que tenía. Porque ellos le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy. ¿Quién eres entonces? Y estas palabras, mis hermanos, retumban cada momento que leo la historia en mi corazón. Él dice, no, yo solo soy la voz. Yo solo soy la voz que clama en el desierto. No es más. Y yo no sé por qué a veces nosotros no tomamos atributos y nos apoderamos de cosas que no nos competen. Cuando alguien le diga algo bonito, que diga, oh, cómo predicaste, oh, cómo cantaste, oh, cómo hiciste tal servicio, me agradó mucho cómo lo hiciste. Ojalá hoy usted pueda decir, yo solo soy las manos del Señor. Ojalá usted diga, yo canté, pero yo solo soy la voz del Señor. Y ojalá, y si eres evangelista, tú puedas decir, yo solo soy los pies y la voz de mi Cristo. Que en nosotros no haya ese orgullo y esa vanagloria. Déjeme que me perdí un poquito. Sabe que quisiera tomar algunos atributos que nos muestra la Biblia acerca de Juan. Nos dice que era obediente, aceptó la misión. Él podía haber querido renunciar como lo hizo un profeta y decir, no, ya no voy más, Señor. Pero él más se mantuvo firme en el propósito que el Señor le había designado. Sabe, Juan no comía comida normal. Era como raro, era extraño, pero yo noto en eso algo muy especial, porque de eso que tú te alimentas, de eso eres. Juan no comía comida procesada. Juan no sacaba los mensajes de la IA. Juan no utilizaba ningún tipo de conservante o alguna cosa para suavizar la palabra. Él comía solo miel, langostas y miel silvestre. ¿De qué te estás alimentando? Porque si quieres cumplir el propósito del Señor y ir a predicar y ir a hacer, de lo que te alimentes de aquí, determinará el impacto también y qué sucede allá. En sus momentos en el desierto, lo utilizaba para dar un mensaje o una palabra poderosa, con el propósito de que lo torcido se enderezara, con el propósito de que lo que estorbara para el camino del Señor se quitara. Él iba cortando por parejo. Sabe que era un hombre verdadero. Lo que decía, eso también lo hacía. ¿Y qué falta nos hace en la iglesia también esto? Que hayan personas, hombres, mujeres,
que vivan lo que predican. Era un hombre noble, de carácter fuerte pero noble. Estaba dispuesto a servir al Señor. Y en el momento en que Juan se encuentra con Jesús y el Señor está ahí todo, tenía como yo creo que le quedaban como 2 discípulos apenas, ¿cierto? A Juan, 2 de los que tenía pues ahí llegaba mucha gente a escucharlo predicar y todo, pero quizás su grupo era más cerrado. Y esos que lo acompañaban, como que lo van viendo así, yo como que me voy a seguir a Jesús. Y la posición de Juan no fue, hey, venga, no se vayan, ustedes están conmigo. La posición de él fue solo dejarlos ir. Hermano, no quiera ganar adeptos para usted. Si algo el Señor le permite, si algo sucede y por alguna X situación algo pasa, déjelos. Esas ovejas no son suyas, nunca han sido suyas. Ni siquiera el pastor tiene ovejas. Las ovejas tienen un solo dueño y ese es Jesús. Qué bueno que nosotros entendamos esto, porque sucede mucho en la actualidad de que gente dice, véngase conmigo y vamos para acá y esto y lo otro. Pero ese no es el propósito, no. El que es de Dios, escucha la voz de Dios y obedece a Dios. Si le dicen, hey, venite para acá conmigo y eso, él está donde Dios lo necesita, pare de contar. Un hombre de fe inquebrantable. Ya voy a terminar, regálame un segundito. Un hombre de fe inquebrantable. ¿Quién recibiendo, dando duro, varilla, llevando de la arrume y viviendo situaciones difíciles, recibiendo injurias y cosas fuertes, continúa con la misión? Pero él seguía ahí predicando y él seguía ahí esperando. Él decía, va a llegar uno que yo solo estoy preparando el camino para el que viene. Y no sabía quién era, pero él seguía predicando y lo hacía con todo el corazón. Y cuando él vio que era Jesús, de una dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice así, ¿cierto? Era un hombre humilde. Y era una persona que se dejaba usar por Dios. Si me ayudan con el piano, por favor, un momento. ¿Sabes quién eres? Porque la misión que Dios ha puesto en mi corazón es que puedas entender quién eres tú. No digas, no, yo soy César, yo soy Judith, yo soy Claudia, yo soy Guerra, yo soy XY persona. Tú de una te ubiques como cristiano quién eres. Porque si sabes quién eres, sabes para dónde vas. Si hay alguien esta noche que no sabe quién es, dice, soy perdido, Señor, muéstrame. Yo quiero tener identidad. Yo quiero saber, Señor, quién soy. Porque sabes tu nombre, sabes lo que te gustas, pero el saber quién eres va muchísimo más allá. Y usted se pone a mirar quién es y quién es y quién es y ahonda en eso y ahonda y se va profundo. Y qué bueno que por medio de la palabra y del Señor nosotros podamos entender esta noche quién eres o quién soy en mi lugar.
Porque eso, hermanos, va a ser lo que nos va a mantener firmes en el propósito del Señor. Yo, César, quiero estar en el propósito del Señor. Yo quiero cumplir, Señor, esta noche tu propósito, Señor. Ayúdame, Señor, a entender cada día, Jesús, su plan conmigo. Pruébame, Señor, ayúdame, fórmame, guíame. Y si ves que aún me falta algo, que no sé quién soy, por favor, sígueme manteniendo ahí donde me tienes. Porque quizás yo por mi desespero quiero salir y quiero avanzar y crecer y muchas cosas. Pero si no sé quién soy, eso sería mi ruina. Por favor, Señor. Por favor, Señor, esta noche. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que esté de pie y vamos a orar para que esta palabra que hoy se ha esparcido